otras son resoluciones porque tienen otras características, y todas esas normas tienen un orden jerárquico, que es el punto final de la unidad 2, el orden jerárquico y el orden de prelación. Cuando nosotros hablamos de jerarquía, hablamos de la importancia de la calidad de las normas. Claramente la Constitución Nacional, como ya dijo una alumna, es la ley fundamental. Si es la fundamental, es decir, la que le da fundamento a todas las demás, es la norma jerárquicamente más importante. De ahí hacia abajo se van sucediendo las otras normas, cada una con sus distintos niveles de importancia. Eso es la jerarquía de la norma. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de orden de prelación, nos estamos refiriendo a qué norma vamos a aplicar en primer lugar. Y eso es cuando necesitamos definir una situación concreta. Cuando necesitamos definir una situación concreta, por ejemplo, ¿qué salario tiene que cobrar nuestro trabajador? Vamos a suponer que en la casa tenemos un trabajador de casa particular y hay que pagarle el salario. ¿Cuál es la norma que nos va a decir cuál es el salario de esa persona? Y no va a ser la Constitución Nacional, aunque su derecho a cobrar el salario nace de la Constitución Nacional. Aunque nazca de ahí, no nos va a decir la ley eso. Vamos a tener que ir a una norma más específica. Y esa norma específica nos va a estar dando la pauta de lo que hay que pagar. ¿Y qué pasa cuando hay normas de distinta naturaleza, que una nos dice una cosa sobre un tema y otra norma sobre el mismo tema dice otra cosa? Bueno, aplicamos un principio del derecho del trabajo que es la norma más favorable. Tenemos dos normas que las dos dicen cosas, hablan de lo mismo pero dicen cosas distintas. Nosotros sabemos que en el derecho laboral aplicamos la norma más favorable. Como aplicamos la norma más favorable, ya no nos interesa a nosotros ahí la jerarquía de la norma. Lo que nos interesa es que es la más favorable. Entonces, una cosa es el orden jerárquico, que hay que saber que hay un orden jerárquico, hay normas más importantes que otras, y otra cosa es el orden de prelación en el derecho laboral. En el derecho laboral, como vamos a aplicar la norma más favorable, no nos va a interesar tanto si es la norma jerárquicamente superior. Lo que nos va a interesar es si es la más favorable. Entonces, dicho esto, yo no le voy a decir, porque eso es parte de la clase teórica, no le voy a dar un concepto de ley, el concepto de constitución, el concepto de decreto, el concepto de resolución, el concepto de reglamento de empresa, etc. Eso es parte de la clase teórica. Acá solamente lo mencionamos porque necesitamos homogeneizar las ideas en función de los trabajos prácticos. Y además les aclaro, como ya viene dentro de una semana el primer parcial, que muchas veces en este tema se le dice, les toca por ejemplo fuente, dice describa las fuentes. Cuando hay que describir las fuentes, hay que decir que es una ley, que es un decreto, etcétera. Hay que describirlo, hay que conocer el concepto y desarrollarlo en el examen. Entonces, les decía que una forma de estudiar este tema es con la pirámide jurídica, donde acá ustedes la pueden ver. Todavía no. Ahí, ¿no está compartida? Sí. Bueno, sí, profe, ahí se en puede. realidad tendría yo que hacerles el dibujo, tendría que hacerles el dibujo para mostrarles que a esto se le puede dar una forma de pirámide, donde como está invertido, digamos, es decir, la punta de la pirámide está aquí, a veces eso nos dificulta ver que la base, porque nosotros estamos acostumbrados con una
pirámide la punta apunta hacia arriba, valga la redundancia. Entonces, en la base está la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. ¿Por qué tienen jerarquía constitucional? Porque nuestra Constitución lo dice en el artículo 75, inciso 22. Son 13 tratados y un protocolo facultativo. Entonces, digamos que son 14 instrumentos. Esos tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional, comparten con la Constitución Nacional la base que le da fundamento a todo nuestro ordenamiento jurídico. Pero además, perdón, silencien los micrófonos, pero además de los tratados con jerarquía constitucional, hay otros tratados, que también están los convenios en la OIT. Eso, de acuerdo a nuestra Constitución Nacional, el artículo 31, esos otros tratados están en un escalón inferior, están en un escalón por debajo de los que tienen jerarquía constitucional. Y en un escalón inferior todavía están las leyes nacionales. Dentro de esas leyes nacionales podemos poner el Código Civil y Comercial, que es una ley, el Código Penal, que es otra ley, la ley de contrato de trabajo, la ley de asociaciones profesionales, la ley de riesgo del trabajo, en fin, innumerable cantidad de leyes. Imagínense que la numeración va por el 26.000 y pico. Tenemos los convenios colectivos de trabajo, tenemos los decretos nacionales, tenemos las resoluciones nacionales, las leyes provinciales, los decretos provinciales, las resoluciones provinciales, las ordenanzas municipales, los reglamentos de empresa, el contrato individual del trabajo, las sentencias judiciales. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Hola. Bueno, si ustedes hacen un ejercicio mental en relación a esto, de imaginarse la pirámide espera un momentito. Si ustedes hacen un ejercicio de imaginarse esa diagonal como una pirámide, se van a dar cuenta que la Constitución Nacional va de una punta a la otra. O sea, abarca todo el ancho posible de la pirámide. Eso ya nos está diciendo que tiene una jerarquía superior. Porque la sentencia judicial, por ejemplo, que está en la punta, abarca un minúsculo aspecto de la pirámide. ¿Siguen la idea? ¿Puede silenciar el micrófono de López Pereira Donald, por favor? ¿Yo o él mismo? Usted, profesor. Hay que ver si... Va a ver si lo encuentro Ahí ya acá. se silenció, profe. Bueno, gracias. Entonces, le estaba diciendo, ustedes, si hacemos una prolongación imaginaria aquí hacia abajo, de los dos extremos de la pirámide, podemos imaginarnos que la Constitución Nacional abarca todo el territorio nacional, porque la Constitución Nacional se aplica en todo el territorio nacional y a todos los habitantes de la nación. Es decir, nosotros podríamos transformar nuestra pirámide en un cuadrado. Ancho territorio, vertical población. Todos los habitantes de la nación están comprendidos en la Constitución Nacional. En cambio, la ley de contrato de trabajo se aplica en toda la nación, pero si yo no tengo trabajo, a mí no se me aplica. A los niños no se le aplica. ¿Por qué? Porque los niños tienen prohibido ingresar en una relación de trabajo hasta cierta edad. Entonces, es como que el universo se ha achicado. Le doy otro ejemplo.
La ordenanza municipal. ¿Dónde tiene vigencia la ordenanza municipal? ¿En qué territorio tiene vigencia una ordenanza municipal? Bueno, depende del ejido municipal del municipio del que estemos hablando. Vamos a suponer Corrientes. Tiene una delimitación geográfica determinada. Los que viven ahí tienen que respetar las ordenanzas municipales. Yo vivo en Resistencia. Si me traslado a Corrientes y estoy circulando por Corrientes y quiero hacer algo ahí, seguramente me pueden decir, no, mire, eso que usted está haciendo no es legal acá en Corrientes porque hay una ordenanza municipal de Corrientes que se lo impide. Pero si yo no me voy a Corrientes, a mí no se me aplica. ¿Se entiende? Entonces, claramente, entre la Constitución Nacional que se aplica en todo el país y para todos los habitantes de la nación, y una ordenanza municipal que solo rige para la municipalidad X y para los que residen en la municipalidad X, hay una diferencia. Hay una gran diferencia. Entonces, la pirámide nos permite ver esa relación de jerarquía. Un convenio colectivo de trabajo, por ejemplo, empleado de comercio, que es el que siempre estudiamos. ¿Por qué estudiamos siempre ese? Porque empleado de comercio hay absolutamente en todo el país. En cambio, si eligiéramos estudiar los convenios colectivos relativos a la actividad minera, en muy pocos lugares del país hay actividad minera. Bueno, entonces elegimos el de empleado de comercio. Como les dije hoy, cuando les hablaba de por qué se llama adherir al paro, yo soy docente universitario, no se me aplica el convenio colectivo de empleado de comercio. Entonces, las normas tienen rigen en un sentido territorial y también rigen en un sentido de alcance personal, es decir, de las personas involucradas en esa norma. En la situación número 1 del práctico que hicieron ya sobre la unidad 1, decía que Juan González hizo una demanda laboral contra Fernández de Hierro Sociedad Anónima. Esa demanda laboral va a ser resuelta por un juez cuando dicte una sentencia. Esa sentencia es obligatoria para Juan González y para Fernández de Hierro Sociedad Anónima, o Fortaleza de Hierro Sociedad Anónima, no me acuerdo cómo se llama. ¿Se entiende? Solamente va a ser obligatoria para esas dos personas la sentencia judicial. La Constitución Nacional es obligatoria para todas las personas que habitan la nación argentina. Entonces, con este simple ejercicio uno puede ver la jerarquía, la importancia, las distintas normas que hay. Prelación, ya dijimos, es otra cosa. Si a mí el contrato individual de trabajo que está aquí... Uy, Marco, que está aquí en el fondo. Agarrá ese 4, te conviene. Y quédate ahí adentro, tipo cerrá y quédate adentro. Por favor. No, es muy difícil ya. Es muy... Bueno. Sí, tenemos que aplicar el contrato individual de trabajo. Ahí abajo. Tipo buscar el C4S. Ahí. Por favor, el que está hablando. Gianluca es el que está, el micrófono que está prendido. Sí, disculpe, profe, ahí yo lo prendí. Bueno, les decía, vamos a aplicar la norma más favorable. Si la norma más favorable está en el contrato individual de trabajo, que está casi en el fondo de la pirámide, vamos a aplicar esa. Eso no se contradice con la Constitución Nacional, no va en contradicción. No hay ninguna norma que establezca derechos más generales e importantes que la Constitución Nacional, pero es la norma específica que nos va a dar el detalle que necesitamos para saber cuántas horas tiene que trabajar esa persona, cómo le vamos a pagar a esa persona, etc. Entonces, ¿de qué tipo es el trabajo práctico relativo a la unidad 2? Yo
Yo le voy a dar un ejemplo, voy a desarrollar un ejemplo, y algo parecido a eso va a ser el trabajo práctico que después voy a poner en el aula virtual. Entonces le voy a compartir la pantalla de la Constitución Nacional. Estoy acá directamente en el artículo 14 y el 14 bis. El artículo 14, que a veces nos olvidamos del 14 porque correctamente nos centramos en el 14 bis porque tiene que ver con el derecho laboral, tiene sin embargo una importancia muy grande para entender este tema. Dice el 14, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Ya la Constitución nos está diciendo que el derecho que la Constitución va a establecer tiene que ser reglamentado por una ley. Quiere decir que la Constitución solo hace una formulación general. Con esa formulación general no podemos saber exactamente en qué consiste el derecho. Vamos a tener que para obtener los detalles, vamos a tener que ir a la ley que reglamenta su ejercicio. Entonces, los primeros que están mencionados en el artículo 14 son el derecho de trabajar y de ejercer toda industria lícita. Es decir, nosotros tenemos un mundo laboral donde hay una parte trabajadora y una parte empleadora. La parte trabajadora es la que ejerce este derecho de trabajar que está consagrado acá en el artículo 14. Y la parte empleadora está ejerciendo el derecho de toda industria lícita, de ejercer toda industria lícita. Cuando se elaboró la Constitución, cuando se dictó en 1853, se eligió esa palabra, industria lícita, pero no está restringido al concepto que tenemos de industria. El comercio, los servicios también forman parte de esto que conocemos como industria lícita. Entonces hay una parte empresaria que va a ejercer un derecho a la industria lícita y una parte que por no tener los medios económicos, es decir, no va a poner una empresa, pero va a trabajar para la otra parte y va a ejercer su derecho a trabajar. Entonces, ya la propia frase, derecho a ejercer toda industria lícita, ya me está diciendo que no tengo derecho a ejercer una industria ilícita. Es decir, tengo dinero suficiente, quiero poner una fábrica de cocaína. ¿Puedo? No, no puedo. Es decir, no forma parte del ejercicio de una industria lícita. Quiero poner una fábrica de armas. ¿Es posible? Relativamente. Relativamente. Hay una serie de reglamentaciones que cumplir, muy dificultosa de cumplir. Pero lo mismo pasa con otras actividades. Es decir, no cualquiera, por más que tenga el dinero, puede poner un banco. Tiene que hacerlo de acuerdo a las leyes que reglamentan ese ejercicio. Entonces hay una ley de entidades bancarias, hay normas del Banco Central, hay resoluciones del Banco Central, y cumpliendo esas normas, tal vez uno podría poner un banco. Algo más simple, quiero poner una hamburguesería. Bueno, puedo ejercer todo, en la Constitución me dice, tiene derecho a ejercer industria lícita. Perfecto, puedo poner una hamburguesería. La pongo y listo, instalo en mi casa una ventana al exterior, una hamburguesería, puede ser, pero seguramente va a caer un inspector municipal en algún momento que me va a decir, no, pero además usted tiene que cumplir la ordenanza municipal que dice que para poner esta hamburguesería necesita tales y tales condiciones que están establecidas en la ordenanza. O sea que no puedo hacerlo como yo quiero. ¿Esto qué nos está mostrando? Nos está mostrando que la Constitución Nacional establece derechos. Esos derechos, a medida que son reglamentados, se van restringiendo.
se van restringiendo. Es decir, no puedo hacer como yo quiera, tiene que ser de acuerdo a las leyes que reglamentan el ejercicio, y esas leyes reglamentarias lo van restringiendo. Por ejemplo, vamos del otro lado, derecho que tiene una persona a trabajar. ¿Tengo derecho a trabajar? Tengo derecho a trabajar. ¿Puedo trabajar 18 horas si quiero? No. Bueno, el trabajador autónomo que tiene un menor control del Estado, tal vez pueda trabajar 20 horas si le da el cuero. Pero vamos a suponer el obrero en una fábrica textil. ¿Puede trabajar, se le puede hacer trabajar 18 horas? No, no se puede. ¿Por qué? Porque en la ley de contrato de trabajo dice que después de las 12 horas es trabajo prohibido. ¿Cuánto tiene que trabajar? Voy a dejar de compartir esta pantalla. Vamos a poner otra situación, a ver. La ley 11.544, que es la ley de jornada de trabajo. Esta ley me va a decir que la jornada es de 8 horas diarias o 48 semanales. Entonces, la ley de contrato de trabajo me dice que después de las 12 horas es trabajo prohibido. La ley de jornada me dice que la jornada normal, suponiendo que no es trabajo insalubre, que no es trabajo nocturno, etc., la jornada normal es 8 horas. Entre que finalizó la 8ª hora hasta llegar a la 12ª hora, tengo la posibilidad de que trabaje horas extras, pero la legislación me dice que esa hora extra la tengo que pagar diferente de las horas comunes, etc. Entonces, como verán, la legislación nos va diciendo cosas mucho más específicas que lo que nos dice la Constitución Nacional. Pero la Constitución Nacional consagra el derecho de una manera general. Vamos a ver otro. Vamos a ver otro que lo vamos a utilizar como ejemplo para el trabajo práctico. A ver, artículo 14 bis. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, la que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagadas, retribución justa, salario mínimo, vital y móvil. La Constitución dice que la persona que trabaja tiene garantizado un salario mínimo, vital y móvil. ¿Qué quiere decir eso? Dimas, Valentín, ¿qué quiere decir eso? La parte del salario mínimo y tal y móvil. Sí. Móvil hace referencia al poder adquisitivo que tiene la moneda, o sea, que se tiene que ir moviendo para que la calidad de vida siga siendo constante, de manera buena. La parte vital, que es, además de que sea para subsistir, además debe subsanar a las partes de educación, además de lo que sería la calidad de vida en sí, salario mínimo que debe estar, mínimo que debe optar para subsistir en sí. Sí, o sea, mínimo que sí que no puede ser inferior a eso. Sí. ¿Sí? Bueno, de todas formas hay salario inferior al salario mínimo. Los trabajadores de casas particulares tienen fijado un salario que es inferior al salario mínimo. Pues una gran incongruencia del Estado Nacional. Bueno, entonces, la Constitución dice que cuando una persona trabaja, tiene garantizado un salario mínimo, o sea, no puede ser inferior a eso, vital, porque tiene que alcanzar para dar satisfacción a sus necesidades vitales, y inmóvil, porque va a ir aumentando a medida que tiene que compensar la inflación, etc. Entonces, ¿tenemos ese derecho? Lo tenemos. ¿De cuánto es? ¿Dice ahí la Constitución de cuánto es?
No lo dice. Entonces nosotros, para poder saber cuál es el salario mínimo vital y móvil, con la Constitución solamente no lo podemos resolver. Entonces, el orden jerárquico de nuestra pirámide dice que tenemos que partir de la Constitución Nacional. Partimos de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional en el 14 bis nos dice que el que trabaja tiene derecho a un salario mínimo vital y móvil. ¿Nos da la respuesta definitiva? No, no nos da la respuesta definitiva. Bajamos un poquito en la pirámide, vamos unos escalones más abajo. ¿Qué tenemos? La Ley Nacional de Empleo o Ley 24013. La Ley Nacional de Empleo, en su título sexto, que se llama del Consejo Nacional de Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil, tiene un capítulo único, que estoy acá, lo están viendo, artículo 135, sí. Dice, créase el Consejo Nacional de Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil, que tiene las siguientes funciones. Inciso A, determinar periódicamente el salario mínimo vital y móvil. Entonces, nuestra pirámide, para el tema del salario mínimo vital y móvil, ya tiene 2 escalones. La Constitución Nacional, que consagra el derecho en el 14 bis, la Ley Nacional 24013, que crea este consejo, que tiene como función determinar periódicamente, es decir, cada tanto tiempo, el salario mínimo vital y móvil. Todavía seguimos sin saber en cuánto consiste el salario mínimo vital y móvil. Bueno, vamos a un escalón más abajo, vamos a la resolución del Consejo del Salario que está creado por esta ley. Les comparto la pantalla. Resoluciones del salario mínimo y vital. Acá dice Consejo del Salario, una página del gobierno. Resoluciones, vamos a las resoluciones. Últimas resoluciones. Vamos a mirar esta. Resolución de febrero del 2019. Y acá ya en esta resolución, Ministerio de Trabajo, de Producción y Trabajo, Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil, nos dice, artículo 1, que se convoca la reunión de los integrantes para tal día, tal hora, para fijar el salario, etc. Bueno, después que se reunieron, sacan otra resolución, que ya no les voy a mostrar, pero no vale la pena. Creo que actualmente el salario está en 21.000 y pico de pesos. Bueno. 21.600, profe. Marzo de 21.600. Muchas gracias. Bueno, como verán, el método es partir de la norma más general que nos consagra el derecho. La norma jerárquicamente inferior, que nos va a dar algunas pautas sobre ese tema. Seguimos bajando en la pirámide. La resolución que finalmente nos va a decir cuál es el salario mínimo vital y móvil. Y lo mismo pasa con cualquier otro tema que ustedes quieran tomar de ese artículo 14 bis. Ahí dice que el 14 bis dice que los trabajadores tienen derecho a una jornada limitada de trabajo. Ya vimos algo de la jornada. Pero nos dice que tiene que ser limitada, es decir, que tiene que tener un límite, no puede ser eterna la jornada de trabajo, pero no nos dice de cuánto es. A su vez, la Argentina ha firmado tratados internacionales de derechos humanos que hablan también de la jornada, pero tampoco nos dicen cuánto es, y así vamos bajando en la pirámide. Entonces la pirámide, después vamos a encontrar la ley la Ley Nacional de Jornada de Trabajo, donde ya nos da pautas mucho más concretas. La vamos a combinar con la Ley de Contrato de Trabajo, que nos dice que está prohibido el trabajo después de las 12 horas, y que también nos da algunas pautas, porque la Ley de Contrato de Trabajo también contempla la cuestión del descanso que se llama hebdomadario, que es el de
sábados y domingos. Bueno, entonces nosotros combinando todas esas normas, podemos establecer lo que querramos. Jornada, salario mínimo, vacaciones, derecho a igual salario por igual trabajo, es decir, todo lo que está consagrado en el artículo 14 bis, después lo podemos precisar combinando las distintas normas de esa pirámide jurídica. Entonces, las distintas normas, probablemente una ordenanza municipal no se refiera porque no es algo que tenga, en el cual la municipalidad tenga competencia a fijar la jornada de trabajo, no la tiene, eso es una legislación nacional. Hubo una época, una discusión en la provincia de Santa Fe quiso, muchísimos años atrás, quiso establecer su propio sistema de jornada. Cada tanto hay algún intento al respecto, pero en tanto y en cuanto se trate del empleo privado, que es lo que regula la ley de contrato de trabajo, nos vamos a regir por esas normas. Entonces, el práctico va a ser similar a esto que les acabo de demostrar más o menos. Es decir, vamos a tomar una actividad X, de esa actividad X vamos a ver qué dice la Constitución Nacional, qué dice un tratado internacional, qué dice la ley nacional, qué dice un decreto, qué dice el convenio colectivo de trabajo, todo relacionado al mismo tema. Eso va a estar en el aula virtual para que ustedes lo hagan. En parte tiene que ver con el estudio para el parcial, o sea que no es que lo va a distraer de su tiempo para el parcial, sino que cuando tengan que leer lo que tienen que leer para contestar el trabajo práctico, ya van a estar estudiando para el parcial. Entonces, esto se va a cortar en breve. Bueno, por un lado está bien que se corte, porque es difícil mantener la atención todo el tiempo, digamos, ¿no? Es decir, el problema es que el sándwich por ahí es medio largo, pero vamos a tratar de Profesor, mejorar eso. hay Fernando otro Soto, sí, link, usted mandó otro link que dice tercera parte. sí. Y tenemos que esperar que termine esta reunión y entrar a esa otra, o... No. Entran a la hora que ahí dice. Ok. Entran a la hora que ahí dice. Profe, yo le quiero hacer una Sí. consulta. No es de este tema, pero a mí los links de su... Es por el examen. A mí los links de su clase no me llegan, pero sí me llegan los de la profesora. Yo mando el correo que surge del mismo que utilizó la doctora Gómez Carelli. ¿No? ¿Cómo es tu nombre? Paola Antonella. Voy a mirar. Creo que a mí me pasa lo mismo, no recibo ningún correo de usted. Y los de la profesora del teórico sí, pero me llegan al aula. Porque ella lo pone en el aula. Yo he visto que ella puso un mensaje en el aula con los enlaces. Teóricamente, hoy la universidad había anunciado durante bastantes días que el día de hoy iba a ser un service de su sistema y todo lo que se basara en une.edu.ar no iba a funcionar ahora a la siesta. Y hoy avisaron de que no lo van a hacer hoy, lo van a hacer otro día. Por eso es que yo no usé Google Meet. De todas maneras, a mí me gusta más Zoom que Google Meet. No lo usé porque el que nosotros tenemos para nuestro uso, teóricamente no iba a poder usarse por esto que yo le digo. El correo de la doctora donde comunicó su clase inaugural, yo copié todo el listado de alumnos de ese correo y es el que usé yo. Sé que hay más inscriptos ahora, también está esa cuestión porque han permitido
ampliar la inscripción de las condicionalidades. De todas maneras, hagan lo siguiente. Vieron que el último correo yo tengo un correo mío, luisdelamega@gmail.com. Las primeras comunicaciones las hice a través de ese correo, pero todo lo que me mandan ahí se mezcla con todas las otras cuestiones personales que yo tengo. Entonces, prefiero comunicarme con ustedes por el correo que me corresponde por la universidad. Esta clase de hoy, yo se las notifiqué con ese correo de la universidad, que es comunidad.uneeduar. Si alguno no puede subir un trabajo al aula virtual, tiene que mandarme a ese correo. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, diga. Ya falta poco para que termine, profe, esta sesión. El trabajo, o sea, la corrección del primer trabajo práctico, yo no estuve los primeros 10 minutos, van a estar en el aula, y la fecha para este segundo trabajo práctico, ¿para cuándo sería la entrega? Mira, van a estar en el aula que no están todavía, no tienen que mirar la tarea, el resultado no lo tienen que mirar en la primera que figura como unidad 1, sino abajo, que dice práctico 1. No sé si alguno ya lo miró. No tenía corregido la totalidad, yo me equivoqué, pero tengo muchos otros trabajos presentados a mi correo electrónico. Todos van a ser